Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Sandoval Murillo, soy el presidente de IMEF en Ciudad Juárez y este es un resumen de la conferencia de prensa de IMEF Nacional llevada a cabo el 14 de enero, dirigida por la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional, y acompañada por el maestro Roberto Arechederra Pacheco, presidente de la ponencia IMEF 2025, Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico de Estudios Fiscales, y el director general Gerardo González Anaya. Y bueno, en términos generales, lo que se señala en la conferencia de prensa es que no hay grandes cambios en la encuesta de expectativas al Comité de Estudios Económicos. Solo algunos indicadores tuvieron ligeros cambios. Por ejemplo, expectativa de empleos generados baja en 50,000, de 350 a 300,000. Y en su caso, el tipo de cambio de 20.90 marginalmente hacia 21 pesos por dólar al cierre de este año. Ahora bien, estas variables están analizadas a partir de la fecha del 9 de enero, donde se hace la encuesta, con la información histórica y conforme a las diferentes métricas para desarrollar las proyecciones. Pero tienen en cuenta algunos elementos que es fundamental comprender, van a provocar variaciones en estos indicadores y en esas expectativas en el tiempo, en función sobre todo a la balanza de riesgos, con énfasis marcados a este lunes 20 de enero con la toma de protesta del presidente Trump en los Estados Unidos y sus amenazas en diferentes vertientes, tanto de seguridad, en términos de migración y, por supuesto, en la parte comercial. Aunado a ello, la implementación de diversas políticas públicas mexicanas son una serie de elementos que pueden traer como consecuencia alteraciones a lo que comentaremos sobre expectativas. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, pues el crecimiento para el PIB en este año se espera que cierre en 1%. La inflación, que cerremos en 4%, la meta de Banco de México es 3%, así que 100 puntos base arriba. Balance público tradicional, 3.90, bajándolo de manera importante, pero todavía lejos de la meta de 3%, meta base. Tasa de política monetaria a fin de año, 8.50, en consecuencia de la baja en la inflación, que va a ser ligera. Empleo en el Seguro Social, 300,000 puestos laborales. Tipo de cambio, 21 pesos por dólar a fin de año. Y cuenta corriente 1%, que está integrada fundamentalmente por la parte de la balanza comercial. En el marco macroeconómico para el año 2026, el crecimiento del Producto Interno Bruto se espera que cierre en 1.80%, diciembre de 2026. La inflación que apenas baje 20 puntos base más a 3.80%. El balance público tradicional que se sostenga hacia los 3.50 del PIB. Tasa de política monetaria 7.50, también en consonancia con la disminución ligera de la inflación. Empleo del Seguro Social, 400,000 puestos de trabajo en función del crecimiento económico. Tipo de cambio 21.10, ligeramente arriba. Y cuenta corriente 1% estable. Ahora bien, ¿qué puede alterar esto? Bueno, pues el ingreso de Trump al poder y en su caso los planteamientos de aranceles, de declaratoria de los organismos criminales en México como terroristas y sus implicaciones normativas, así como la expulsión de migrantes presuntamente ilegales a México, son de los elementos que en la balanza de riesgos se tienen entendidos, pueden alterar esas variables que pronosticamos. La más complicada sería la declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y esto en función no de un tema propiamente de análisis de los derechos humanos o de los riesgos que vamos a correr los mexicanos al tener no solo a las Fuerzas Armadas mexicanas pues haciendo su función de seguridad, sino también a las americanas en un momento dado. Pero además, normativamente, este tipo de declaratorias implican la implementación de la Orden Ejecutiva Presidencial 13.224 de Estados Unidos y la regulación de la Oficina de Control de Activos Foráneos, en donde podría haber una constricción del acceso a los sistemas internacionales de transferencias electrónicas. Por ejemplo, el SWIFT, que lo usamos para hacer transferencias electrónicas entre países, cuando, por ejemplo, en el caso mexicano, la analogía sería el SPEI, que hacemos transferencias entre cuentas bancarias de diferentes bancos. Bueno, que eso nos lo restringieran, como cuando se ha realizado a países con los que ha tenido conflicto, particularmente por estos temas terroristas de Estados Unidos, pues puede traer una implicación gravísima para los flujos comerciales de nuestro país y de inversión. En segundo lugar, se encuentran propiamente los temas de los aranceles, que puede traer implicaciones iniciales de pérdida de competitividad y decisión de inversión, pero además eventualmente puede traer otras implicaciones, como puede ser que tengamos represalias en materia comercial
y ante ello propiamente provoque un problema de inflación para México, generando probablemente una recesión. Y en tercer lugar, el tema propiamente de la migración en función de la endeble estructura o infraestructura urbana de las ciudades, sobre todo norteñas, para recibir miles de personas en una sola instancia, lo cual traería implicaciones de costos fiscales muy delicados. En cuanto a Infonavit, está este proceso de cambio normativo que se ha señalado no es adecuado, incluso los grupos sindicales de trabajadores, así como la parte de patrones, pues ha señalado que debería representarse y continuarse la representación tripartita en los diferentes órganos de gobierno de Infonavit, y en su caso, atender a que si es una institución financiera, más allá que decidan construir cuál es un riesgo en función del tipo de negocio que se maneja, lo cierto es que puede traer implicaciones en donde si bien ya está degradada la calificación de deuda de la entidad, pues sume conflicto para ese grado especulativo ya asignado por las calificadoras y trayendo problemas financieros importantes. Finalmente, IMEF opina sobre el tema del Plan México, que en su caso plantea sí son metas ambiciosas que podrían estimular la inversión de manera sustantiva, pero habrá que verificar a detalle las políticas públicas que se vayan a desarrollar para implementar esos proyectos y en su caso buscar alcanzar esas metas. Paralelamente, en esta conferencia de prensa va a empezar a tratarse la ponencia IMEF 2025, que tiene como nombre insignia Educación Financiera e Inclusión como elementos para el desarrollo económico. Y bueno, se van a desarrollar 5 capítulos que se van a ir planteando, a diferencia de en otros años que se presenta siempre al final del año en la Convención Nacional, se van a ir presentando en las conferencias de prensa. Temas como educación financiera e importancia, conceptos fundamentales de educación financiera, herramientas y estrategias para la educación financiera de las personas, educación financiera como herramienta para la inclusión económica y un tema conclusivo sobre educación financiera como vía para la inclusión económica. Así que seguiremos hablando de este tema constantemente, aunado al propio de la encuesta del Comité de Estudios Económicos. Muchas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes.